en detalle el modelo de integración entre lo tributario y lo penal, que son las normas esenciales para poder aplicar desde las administraciones tributarias esta herramienta, la herramienta penal. Y bueno, hay algunas diferencias esenciales entre infracciones y delitos con la discusión sobre estas diferencias ontológicas o cuantitativas. Y bueno, ahora vamos un poquito a entrar un poquito más en detalle en lo que es el título quinto de la Ley Penal Tributaria. Dijimos que la 24769 estableció una estructura en el año 97 que se mantiene hasta la actualidad, que es una ley con 5 títulos. Vamos a tener en el título primero los delitos tributarios, ahí tenemos a la evasión, tenemos al aprovechamiento indebido de subsidios de naturaleza tributaria, de beneficios fiscales, y a la apropiación indebida de tributos, que son algunas de las normas que más implicancias pueden tener para el trabajo de ustedes. Después el título segundo con los delitos previsionales, ahí tenemos la evasión previsional simple, agravada, y la apropiación indebida de aportes previsionales. Un tercer título que habla de los delitos fiscales comunes. Estos son delitos que son comunes a lo tributario y a lo previsional, pero también se le dice comunes porque no hay un sujeto activo especial en estos delitos. Van a ver que en la evasión o en la apropiación indebida no cualquiera puede ser autor de esos delitos, sino que el obligado, en el caso del delito de evasión, o el agente de retención y percepción, en el caso de las apropiaciones indebidas, pero en los otros delitos puede ser sujeto cualquiera. Son aquellos que, en general, esos tipos penales donde dice el que matare a otro, bueno, no se necesitan características esenciales para la comisión de este delito, sí para, por ejemplo, las exacciones ilegales o el delito de soborno en su carácter pasivo. Bueno, hay que ser funcionario. Si uno no es funcionario no puede cometer ese delito. Bueno, tampoco puede cometer un delito de evasión que no es el obligado, y esto genera discusiones sobre, bueno, cómo entran los terceros, el extraneus, el asesor fiscal, aquel que no necesariamente es obligado, pero muchas veces contribuye a la comisión o a la concreción de este tipo de ilícitos. Decía que en los delitos fiscales comunes no hay características especiales, no son delitos o tipos especiales en cuanto a las características subjetivas del autor, y ahí tenemos, bueno, a la insolvencia fiscal fraudulenta, o tenemos a la asociación ilícita fiscal, entre otros delitos. Un título cuarto con algunas disposiciones generales. Ahí tenemos algunos agravantes por la cantidad o por la calidad de quienes intervienen. Si son funcionarios, se modifica, se agrava la escala penal, o si intervienen más de 2 personas, también se elevan los mínimos de las escalas penales, por dar algunos ejemplos. Y ahí mismo está este artículo 16 del que hablamos y que después vamos a hablar con un poquito más de detalle, que es aquel que establece algunos premios o algunos beneficios para aquellos que, aun cuando esto sea extemporáneamente, para aquellos que regularizan aquellas obligaciones tributarias originalmente evadidas, incumplidas, etcétera, etcétera. Después también entramos en algunas modificaciones que vinieron de la mano de la ley de inocencia fiscal, que tienen que ver con esto justamente, con algunos complementos, algún doble clic que hay que hacer a estas formas de extinción de la acción penal tributaria a través de la reparación integral o de la cancelación de estas obligaciones tributarias incumplidas que mencionaba recién. Y el título quinto con las disposiciones procesales, se llama de los procedimientos administrativo y penal, y ahí tenemos esto, de esos distintos artículos, fundamentalmente el 18 y el 20, se construye esto que decíamos hace un ratito, este modelo de paralelismo de vías. No hay ningún lugar que diga hay un modelo de paralelismo de vías, pero si extraemos algunas cositas del primer párrafo del artículo 18, otras de
del artículo 20, bueno, ahí vamos a poder entender claramente por qué definimos a nuestro modelo procesal penal tributario como un modelo de paralelismo, de simultaneidad de vías o de jurisdicciones, como hablábamos hace un ratito. Los dos artículos, ya no más importantes, pero los más relevantes para esta definición de la separación de vías, decía, son los artículos 18 y 20. El artículo 18 establece los requisitos para la denuncia penal tributaria. Si no existiera el artículo 18, decíamos hace un ratito, el derecho penal tributario es derecho penal, iríamos a los principios generales de los códigos rituales, de los códigos procesales penales a nivel nacional o en los niveles subnacionales, y veríamos, bueno, nada, quienes están obligados a denunciar. En general, los funcionarios públicos en nuestro país están obligados a denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Entonces, si no tuviéramos un artículo 18, ¿qué sucedería? Bueno, cualquier funcionario, ni bien detecta algo que considera, que valora como un posible delito, tendría la obligación de inmediatamente, no hay ahí un plazo, inmediatamente debiera ir y formular la denuncia penal y que tramite la causa ante sus instancias. Pero decía que muchas veces es necesario ordenar un poquito más las misiones y funciones de las administraciones tributarias con el rol protagónico que estas mismas administraciones tributarias tienen en el sistema penal. Entonces, este artículo 18 establece algunas pautas específicas para la denuncia. Y dice, en su primer párrafo, que la administración tributaria formulará denuncia una vez dictado el acto de determinación administrativa de la obligación tributaria, aun cuando se encontraran recurridos los actos respectivos. Es decir, que por más que en la inspección estemos seguros de estar frente a un delito, en nuestro rol de inspectores o de jueces administrativos de la determinación de oficio, bueno, hay un momento establecido, un hito, digamos, temporal, que es el dictado de la determinación administrativa de la deuda. Recién en ese momento, la administración tributaria se encuentra facultada y también obligada a formular denuncia cuando considera que está frente a un delito tributario, aun cuando ese acto administrativo se encuentre recurrido, según los regímenes recursivos que haya en cada código tributario. Pueden haber recursos internos, pueden haber recursos ante otros organismos como los Ministerios de Economía o Hacienda, o en algunas jurisdicciones los tribunales fiscales, o en algunos casos el Poder Judicial. Depende ahí cada modelo procesal y cada modelo en cuanto a regímenes recursivos. Pero sin importar, reitero, que no esté firme este acto administrativo, aun cuando se ha puesto en crisis por recursos del contribuyente, la administración tributaria va a formular denuncia. Entonces, si formula la denuncia, si el contribuyente interpone un recurso, ahí vemos claramente cómo tenemos un paralelismo y una simultaneidad de vías procesales. El artículo 20 dice que la formulación de la denuncia no impedirá ni suspenderá la sustanciación de los procedimientos tendientes a la determinación y cobro de las obligaciones tributarias. Es decir, un paralelismo sin que la sustanciación o la resolución de uno de los expedientes implique la paralización del otro, esta simultaneidad de la que hablábamos. Pero haciendo doble clic un poquito en este artículo 18, vemos este requisito. Las administraciones tributarias tienen un momento que es el de la determinación de oficio. ¿En qué casos? Ahí hicimos un repaso rápido de los distintos títulos, de los distintos delitos, y vamos a encontrar delitos que tienen un monto mínimo, un umbral cuantitativo, que si no se supera, esa conducta no va a poder ser considerada delito propiamente dicho, o no va a tener implicancias penales, según qué naturaleza jurídica le asignemos a los montos. Eso es una discusión bien de dogmática penal, pero en definitiva, si una evasión no supera los 100 millones de pesos en el impuesto sobre los ingresos brutos de determinado año, de determinado ejercicio fiscal, bueno, no estamos en el ámbito de lo penal. Entonces, el artículo 18, primer párrafo, se aplica a delitos que tengan monto mínimo, la evasión ahí es el ejemplo más claro. Hay otros que son las apropiaciones indebidas que también tienen monto mínimo, pero no necesitan una determinación de oficio normalmente para cuantificar esa obligación tributaria apropiada o incumplida su depósito
por el agente de retención o de percepción. No necesita normalmente o no necesariamente necesita ese monto ser cuantificado a través de la determinación administrativa. Entonces, el primer párrafo se va a aplicar a aquellos casos, reitero, en que haya un monto mínimo y que ese monto mínimo sea cuantificable mediante ese procedimiento especial que tenemos dentro de los códigos tributarios, los códigos fiscales, que es la determinación de oficio, la determinación administrativa, las distintas formas de mencionar a este procedimiento que tiene algunas características fundamentales. Bueno, nada, es la forma que la administración tributaria tiene de ejercer la cuantificación de la obligación tributaria incumplida para que sea exigible en casos en que el contribuyente no lo haya hecho o lo haya hecho en forma deficiente. Y ese acto, en lo que es procesal, en general tiene dos grandes características. En general, no siempre, ahí reitero, depende de los códigos procesales, pero muchas veces tiene dos características. Tiene derecho de defensa previo, la vista con el plazo para hacer el descargo y ofrecer y producir prueba, y muchas veces un efecto suspensivo respecto del recurso de la determinación de oficio. Muchas veces, no siempre, a veces hay solver repet con mayor o menores rigores. Ahí no vamos a detenernos en estos ejemplos porque no son relevantes, pero sí entender que la determinación de oficio va a ser exigida en esos casos puntuales. Delitos que tengan monto mínimo y que ese monto sea cuantificable a través de ese procedimiento, porque además sabemos que hay otros procedimientos liquidatorios. Hay, bueno, no sé, en el ámbito nacional, los actos recaudatorios, ¿no? La mera intimación, digamos, es un acto de liquidación también, pero que no cumple las características del procedimiento determinativo. O en los casos de beneficios fiscales, muchas veces también hay otros procedimientos distintos. Pero, reitero, para un supuesto como el que charlamos ahora, de erogación de ingresos brutos de un contribuyente que estimó que exteriorizó en menos sus ingresos, por decirlo de algún modo, bueno, ese caso va a necesitar una determinación de oficio previa. El segundo párrafo dice, en los casos en que no proceda la determinación, bueno, se formulará la denuncia inmediatamente de que exista una convicción administrativa sobre la existencia de un delito. Es decir, que volvemos al principio general que existiría si no estuviera esta pauta especial del artículo 18. El Código Procesal Penal dice eso en algún punto, que como si no hay que cumplir con este requisito de que hay una ley específica, bueno, de nuevo, volvemos al principio, a la pauta general. Después hay un párrafo tercero sobre la necesidad de una resolución fundada o una disposición fundada, y un cuarto párrafo que menciona el caso de la denuncia de terceros. Denuncia de terceros es aquel caso denunciado por alguien que no sea la administración tributaria. ¿Y qué dice? Que en esos casos el juez penal, así está redactada la norma, el juez penal se le dará inmediata intervención a la administración tributaria a los fines que determine la existencia, cuantía de obligaciones tributarias incumplidas. Es decir, se equipara procedimentalmente la denuncia de la administración tributaria, con determinación de oficio previa, con el caso de la denuncia de terceros, que necesita una inmediata intervención de los fiscos para hacer esta cuantificación. Es casi una cuestión previa que debe resolverse. Ahí hay discusiones sobre el efecto que tiene este llamado a intervenir a los fiscos, pero en definitiva la pauta que es interesante que sepamos es que cualquier ciudadano puede denunciar penalmente por delitos tributarios, y que si el caso tiene un monto mínimo y es cuantificable mediante este procedimiento administrativo que estamos mencionando, el juez lo que va a hacer es, bueno, darle intervención al fiscal, y el fiscal probablemente diga, previo a todo, le doy intervención a la administración tributaria a los fines del artículo 18, que es, bueno, nada, decime si hay obligaciones tributarias incumplidas, porque así lo dice la ley y porque, bueno, es el mejor organismo, el más especializado para poder hacer esta cuantificación, al menos inicial. Después, durante el procedimiento, sucederán distintas contingencias probatorias y otras contingencias que podrán llevar a conclusiones distintas. Pero hay un punto de partida necesario en nuestro régimen penal tributario, que es con una cuantificación administrativa a través de un acto administrativo, no cualquier cuantificación, no un simple informe, no un mero informe, no una intimación del área de recaudación, no, es
una resolución administrativa, es decir, un acto administrativo, que es la forma en que las agencias tributarias expresan su voluntad con la firma de un funcionario de determinadas características que en general se le denomina juez administrativo. Esta es un poquito la pauta del artículo 18. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En el caso de que haya un desistimiento de deuda aprobado por el fisco al mismo que se le está haciendo la denuncia penal, ¿puede ser tratado ese tema en conjunto como para no afectarlo penalmente al contribuyente? A ver, para entender Un el desistimiento de concepto. alguna... Es decir, que se deje sin efecto una cuantificación de deuda. Exactamente, sí. ¿Eso serviría como atenuante para no ir a lo penal más allá del monto sobre el cual se puede actuar? ¿El desistimiento tiene que ver con que el contribuyente regularizó o con que hay un cambio de criterio o un cambio de valoración por parte del fisco? No, en realidad pongamos un efecto ante, no sé, un pedido especial del contribuyente por alguna actitud de falta de capacidad contributiva en el momento para afrontar esas situaciones, ni tener bienes tampoco. No, si tiene que ver con eso, con, che, estoy insolvente, entonces la cuantificación de la obligación tributaria no cambia, lo que cambia es una decisión de estrategia en cuanto a avanzar o no con acciones de cobro cuando pueden no ser eficientes, no hacer dispendios jurisdiccionales cuando no tengo a quién cobrarle. Eso no tiene a priori ningún impacto sobre la valoración de esa conducta, que como cualquier delito, el juicio de tipicidad de esa conducta se realiza al momento de consumación, es decir, cuando el contribuyente presentó sus declaraciones juradas en forma deficiente. Si no exteriorizó los ingresos que correspondían, probablemente estemos frente a un delito de evasión de ingresos brutos, si se superan los 100 millones de pesos por año, y después que el contribuyente pueda o no cumplirlo, tendrá que ver con la parte tributaria y las acciones de cobro correspondientes, pero eso no necesariamente tiene implicancias en lo que hace a la valoración jurídico-penal de esa conducta. Ahora, cuando vos hablabas de si saneó su situación ante el fisco a nivel de ya presentación o aceptación del ajuste, ¿en ese caso sí podría llegar a ser valorado? De nuevo, la conducta en cuanto a su relevancia penal se analiza en un momento muy, muy puntual, que es el momento consumativo. ¿Cuándo se consuma el delito? Cuando al vencimiento del plazo, la obligación tributaria no solo no se cumplió, sino que además, rodeada de otros ingredientes que establece el tipo penal, que es que ya se haya hecho mediante ardido engaño. Vamos a suponer el caso típico que es esto, la subvaluación o la subexteriorización de ingresos, por dar un ejemplo. O en otros impuestos, la sobrevaloración de gastos. Esa declaración jurada es la que consolida el análisis de la conducta. Esa es la conducta que se va a denunciar. Después hay un montón de resortes procedimentales, pero que no hacen, reitero, la valoración de la conducta, que es a ese momento. El momento consumativo es un momento central para sacarle una foto a la conducta y poder valorarla. Reitero, después hay otras exigencias. Bueno, que se haga la determinación administrativa a través del acto administrativo. Pero eso no hace a la valoración de la conducta, hace al cumplimiento de una exigencia procesal que ahora vamos a entender por qué se estableció ese requisito. Y si después no se pudo cobrar, será un tema del fisco, se lo tachará como incobrable, se le pedirá la quiebra, podrá haber distintas contingencias en la vida de ese expediente hasta que termine con el cobro o con el archivo por la imposibilidad de cobro por supuestos como el que mencionabas vos. Ok, gracias. Nada. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno. Una discusión muy, muy relevante es, ya que se establece esta exigencia a nivel legal, fíjense que el artículo 18 dice, la administración tributaria formulará denuncia una vez dictado, lo dice en modo imperativo, no dice, podrá formular denuncia una vez dictado, no lo condiciona, no hay potenciales, es imperativa la norma. Entonces se ha planteado en doctrina, en jurisprudencia, qué valor jurídico penal tiene el acto determinativo de la obligación tributaria. Ese acto administrativo, ¿qué rol cumple dentro del expediente penal? Porque lo que pasa es sencillo.
el expediente administrativo, que comienza con, bueno, un cruce de información, que empieza con una investigación interna, que luego avanza en una fiscalización, que luego se bilateraliza a través de la, llamémosle bilateraliza a través de la determinación de oficio. Bueno, es un expediente administrativo que luego, a través de un escrito de denuncia, se va a transferir a la jurisdicción penal. Va a haber una denuncia con todo ese soporte probatorio. ¿Qué valor tiene todo el expediente? ¿Qué valor tiene especialmente ese acto administrativo? Y sobre esto han habido 3 o 4 posiciones fundamentales en la doctrina y en la jurisprudencia también, en todos estos años. Una primera posición, sostenida por pocos autores y también poquitos fallos, planteaba que esa determinación de oficio hacía las veces de una cuestión prejudicial. ¿Qué significa esto? Que si no se cumple con ese requisito, ya que es imperativa la norma, no hay habilitación de la instancia penal. Algo parecido a lo que charlábamos hace un ratito con la 23.771, que hasta que no quedaba firme la determinación administrativa, no se podía avanzar en la instancia penal. Muchos autores, muchos no, un par de autores, planteaban esto: la determinación administrativa de la deuda es una cuestión prejudicial. Si no se cumple, no hay acción penal vigente. Bueno, ahí es cierta esa consecuencia, si es que se tipifica jurídicamente a la determinación administrativa como una cuestión prejudicial, pero también dijimos hace un ratito que las cuestiones prejudiciales tienen otro efecto cuando se cumplen, que es el efecto vinculante. ¿Y cómo podremos sostener, la gente de derecho, cómo puede sostener que un acto administrativo va a ser vinculante para un juez penal en cuanto a la existencia de alguno de los presupuestos del delito? Evidentemente no hay forma de establecer que un acto administrativo condiciona al juez penal, ni siquiera en cuanto a la concurrencia del elemento cuantitativo del ilícito. Lo tiene que establecer el juez penal con absoluta libertad probatoria, porque es el principio fundamental que rige en ese capítulo, el capítulo probatorio, dentro del proceso penal. Puede haber una sentencia jurisdiccional, una sentencia judicial que haga las veces de cosa juzgada, sí podría suceder, pero un acto administrativo, aun cuando el acto administrativo quede firme en sede administrativa, digo, no firme por la confirmación judicial, que es el supuesto que mencionaba recién, un acto administrativo nunca podría considerarse vinculante o impermeable al criterio del juez penal, que a través de una pericia contable, por dar un ejemplo, podría llegar a una interpretación de la realidad distinta de la del juez administrativo. Alguien podría sostener que no, que el juez penal tiene que avanzar de todos modos, por más que tenga una pericia contable que lo convenza en cuanto a la incorrección de las conclusiones del acto administrativo. Claramente no. Esa primera posición, pues sostenida por algunos autores en doctrina y también por algunas defensas en casos en los cuales se encontraron contribuyentes imputados en una causa penal tributaria sin haber tenido determinación administrativa previa. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, por casos excepcionales en los cuales, por denuncias de terceros que estaban bastante fundadas, donde el organismo recaudador fue en busca de algunas acciones de protección probatoria y eso se transformó en una causa penal. Por distintos caminos sucedió en algunos casos que un contribuyente se encontró frente a una causa penal sin haber tenido la oportunidad previa de defenderse en la instancia administrativa. Y uno de los planteos de defensa fue: no hay acción penal. La acción penal está mal ejercitada, por ende debe extinguirse o debe archivarse la causa por incumplimiento de este requisito previo, que son las cuestiones procesales. Recordemos que las cuestiones prejudiciales. Recordemos que el Código Procesal Penal tiene un principio general, que es que en los delitos de acción pública, su titular es el fiscal, es el Ministerio Público Fiscal, y que puede ejercer la acción penal frente a cualquier delito de acción pública sin limitaciones, salvo la existencia de cuestiones previas, prejudiciales o condiciones de procedibilidad. Hay solo muy poquitas excepciones en las cuales el fiscal no puede avanzar en la investigación de una causa por un delito de homicidio, por un delito tributario, por un delito de acción pública. Entonces muchos planteaban: acá hay una cuestión prejudicial.
la respuesta de la mayoría de la doctrina, pero también de la jurisprudencia mayoritaria fue: acá no hay ninguna cuestión prejudicial. ¿Cómo podemos interpretar esto que decíamos recién? Que el legislador quiso que el acto administrativo sea considerado, reitero, vinculante en el caso que se juzgue, o que tenga que esperarse a su firmeza, cuando claramente el artículo 18 dice: aun cuando se encontraran los actos, se encontraran recurridos los actos respectivos, lo que hablábamos hace un ratito. Nadie está pidiendo ni la firmeza ni está especulando con un efecto vinculante, que es una característica propia de las cuestiones prejudiciales. Ahí hay una segunda posición en la doctrina y también en algunos planteos defensistas un poquito más articulado, creo yo, que se separa de las cuestiones prejudiciales y toma otra figura, otro instrumento, otro dispositivo procesal penal, que es el de las condiciones de procedibilidad. Las dos, las cuestiones prejudiciales, tienen la misma característica: deben cumplirse con carácter previo. Pero la diferencia es que las cuestiones prejudiciales tienen efectos sustantivos, tienen efecto vinculante, mientras que las condiciones de procedibilidad simplemente lo que hay que hacer es cumplir un hito procesal, cumplir con la determinación de oficio, decían, no como acto cuantificador, sino como acto procedimental. Debe cumplirse con eso porque es imperativa la norma. Y ahí la jurisprudencia tuvo la misma o muy parecida respuesta que al rechazar esa posición que hablaba de cuestiones prejudiciales. Lo que dijo es: el fiscal sigue teniendo la misma potestad, la misma titularidad de la acción, sin limitaciones, porque en ningún lugar se modificaron estos principios generales del Código Procesal Penal, y la ley penal tributaria, cuando da la orden, no se la está dando al fiscal, no le está diciendo: no podés investigar, la acción penal se encontrará limitada a que se cumpla con ese requisito. La orden, la imperatividad, tiene como destinataria la administración tributaria. Si la administración tributaria no cumple con eso, habrá que ver si la conducta del funcionario está bien, si está mal, si la interpretación sobre el supuesto, por qué no hizo la determinación de oficio, si por razones de urgencia, porque prescribía el caso, prescribía la acción penal. Habrá que ver después por qué, pero impacto jurídico procesal penal esa omisión no tiene. El ejemplo claro de las condiciones de procedibilidad, o el ejemplo más claro, es para algunos delitos sexuales, delitos contra el honor, son delitos de acción pública o semipública, dicen los españoles, porque el fiscal tiene la potestad del ejercicio de la acción, pero necesita un requisito previo, que es la denuncia de la víctima. El legislador dijo: estos delitos, por las características que tienen, delitos sexuales, delitos contra el honor, es importante que la víctima tenga la voluntad de que haya un proceso al respecto, porque los procesos penales tienen implicancias en términos de revictimización. Entonces, lo menciono simplemente como un ejemplo claro. Se cumple con la denuncia, entonces al fiscal ahí, de nuevo, tiene toda la amplitud para ejercitar la acción. Y ni siquiera se puede retirar esa denuncia después, como para que el fiscal pueda cesar en el ejercicio de la acción. Pero es un ejemplo claro de un requisito meramente procesal, la denuncia. Bueno, acá dicen el dictado del acto administrativo, que sabemos, la determinación de oficio tiene componentes procedimentales y componentes materiales o sustantivos. Bueno, haciendo eje en el componente procedimental del acto administrativo de determinación de oficio. Reitero, la respuesta fue en sentido contrario. El fiscal es el titular de la acción penal y no hay ninguna limitación, el legislador no estableció ninguna limitación de aquellas que se pueden establecer, como son cuestiones prejudiciales, de condiciones de procedibilidad, etc. Lo que dijo la jurisprudencia cuando respondió fue la tercera posición que hay sobre el rol jurídico procesal que tiene. Y lo que dijo en definitiva es: no tiene ningún rol en particular la determinación de oficio, simplemente tiene un rol de elemento de prueba. Tiene un rol, es un elemento probatorio más que analizará el juez a la hora de valorar la conducta en el momento procesal correspondiente. ¿Qué valor jurídico procesal tiene la determinación de oficio? Prueba. ¿Cuánto valor tiene como prueba? Ahí vamos a encontrar en todos los tribunales, en todas las causas, muchos matices. Vamos a encontrar casos en los cuales el juez penal
con el expediente administrativo, lo estudia, lo analiza y dice, llamo indagatoria al contribuyente porque acá tengo elementos de prueba que me convencen de que hay elementos de sospecha suficiente para citarlo a indagatoria, como se dice en el Código Procesal en el ámbito nacional, o los similares o los análogos que hay en los otros códigos, la informativa, etcétera, etcétera. Otras jurisdicciones, no sé, dentro de la Cámara Federal de San Martín es habitual que con la determinación de oficio el juez penal dice, bueno, acá tengo la posición de Arca, por decirlo de algún modo, es la posición del denunciante. Este expediente administrativo, ¿qué me está haciendo? Anoticiándome de un presunto delito. A partir de ahora, me toca a mí investigarlo. Y lo primero que hacen, o una de las primeras medidas, es solicitar una pericia contable para que analice y cuantifique potenciales obligaciones tributarias incumplidas. Pero siempre dentro del proceso penal, porque todo lo que ocurrió antes, todo lo que ocurrió durante el procedimiento administrativo es prejudicial, de modo que no se respetó un principio básico, un principio probatorio básico del proceso penal, que es el principio de contradicción, que es que el imputado pueda controlar los medios probatorios tanto en cuanto a su producción como a sus resultados. Entonces dice, bueno, acá empiezan las garantías del proceso penal. El valor que tiene el expediente administrativo es el valor de esto, de anoticiamiento. Y a partir de ahora lo vamos a someter al principio de contradicción. Entonces, ¿qué valor probatorio? ¿Cuánto es el valor probatorio? Bueno, ahí vamos a encontrar distintas posiciones en la jurisprudencia. Son discusiones muy parecidas a las que ocurren en todos los países que mencionábamos a lo largo de la charla en cuanto al valor probatorio de las actuaciones administrativas. ¿Qué pasa con aquello que ocurrió en el ámbito administrativo? Muchos dicen tiene un valor probatorio cualificado porque son documentos públicos, y en el ámbito penal en general se dice ningún valor calificado. La presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, etcétera, etcétera, son manifestaciones del principio de autotutela del ámbito administrativo. Pero en sede penal, lo único que prueba como documento público una determinación de oficio es que sucedió el 17 de julio y que quien la firma es Ayelén Likin, que ahí veo el primer nombre que me aparece, que es el funcionario que lo firma. Es lo único que tiene que no se contraría, salvo que haya, discusiones sobre esos elementos del acto administrativo. Pero el contenido de la valoración, nada, son hechos que se van a investigar dentro de la causa penal. Dicho o hecha esta panorámica sobre el artículo 18, hay un artículo 19 así como el artículo 18 rige cuándo, cómo hacer la denuncia, el artículo 19 dice cómo proceder para no denunciar aquellos casos, que allí se prevén 4 incisos en el artículo 19. Muchos dicen que el artículo 19 es una norma un poco insólita porque está ordenando al funcionario público no denunciar no delitos. Y bueno, para eso no hace falta decir nada. El funcionario tiene que denunciar delitos. Lo que se quiso establecer ahí son algunas pautas claras, dejar de manifiesto o reafirmar que no un simple ajuste que supere los 100 millones de pesos es un delito. Puede haber un ajuste de 100 millones de pesos que tenga que ver con discrepancias técnicas, que tenga que ver con la interpretación de una biblioteca con relación a otra mitad de la biblioteca, que pueden haber discrepancias sobre cómo computar determinadas contingencias en la contabilidad. Bueno, pueden haber distintos supuestos que impliquen una posición del fisco en cuanto al reclamo de una obligación tributaria por determinadas cuantías, pero eso no implica que esto sea un delito. Y ahí se especificaron algunos casos con mayor o menor perspicacia, vamos a decirlo así, en cabeza del legislador, que dice que, cuando el ajuste sea resultado exclusivamente de presunciones, no se podrá realizar denuncia penal. No se entiende bien por qué, pero si las presunciones tributarias son una herramienta, sabemos, para que la simple ausencia de pruebas que permitan conocer en forma directa la materia imponible no implique la nueva aplicación del impuesto. Estas presunciones
pueden ser más o menos verosímiles. Al llamarse presunciones, las presunciones que implican que uno puede asumir la existencia de un hecho desconocido a partir de uno conocido. Hay un incendio en la otra cuadra, no estoy viendo el fuego ni nadie que lo prendió, pero estoy viendo humo, mucho humo, entonces yo presumo que hay un incendio, salvo que haya prueba en contrario. Esa es la lógica de las presunciones. A través de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, me permiten algo que yo no conozco en forma directa, tenerlo por conocido. Esas presunciones tributarias, hay muchas en el ámbito tributario, pero lo que hacen es alterar el campo probatorio. Hay otras presunciones que operan en el ámbito del hecho imponible. Esas presunciones no se juzgan acá. Que el legislador juzgue que hay una venta donde hay un retiro de mercaderías para consumo, no es una presunción relativa, es una presunción de capacidad contributiva que el legislador tuvo para considerar que ahí hay un hecho imponible o que hay algo muy parecido y que no quiere discutir mucho sobre ese tema. Las presunciones absolutas definen el hecho imponible. Las presunciones relativas, que son las que están ahí en los artículos cercanos al de la determinación de oficio, son las que alteran, reitero, las reglas generales sobre la prueba, los principios generales de la prueba. Y bueno, y ahí vamos a tener presunciones que son más verosímiles o menos verosímiles. Algunas son como el humo al fuego, bastante verosímil, y hay otras que son menos creíbles, llamémosle como presunciones. Y ahí estará el mérito de formular una denuncia o no formular una denuncia. Pero esa norma genérica que dice presunciones nunca al campo penal, bueno, contradicen la jurisprudencia de nuestro país y de todos los países que en general lo que dicen es eso. Una presunción puede dar inicio a una investigación criminal y ahí se la complementará con elementos de prueba para ver si se puede llegar al estado de certeza que requiere una potencial sentencia condenatoria. ¿Tenemos sentencias condenatorias por determinaciones sobre base presunta? Sí. La presunción de depósitos bancarios. Bueno, un contribuyente declara 10 millones de pesos por mes de ventas, pero tiene 50 millones de pesos de acreditaciones. Y hay una presunción interesante de ventas marginales, creo yo, bastante potente, ¿no? Si además le pedimos al contribuyente, explícame esto, sos en qué mejor posición está, de explicarme que estas son acreditaciones que provienen de operaciones exentas o no alcanzadas o no sujetas o lo que sea, bueno, explícamelo. Y el contribuyente no lo explica. ¿Qué estamos? ¿Invirtiendo la carga de la prueba contra el principio de inocencia? No, hay una prueba de cargo. Esto es lo que dice la jurisprudencia en general. No hay una inversión de la carga de la prueba. Hay un hecho probado que tiene una vinculación muy directa con el que se presume. Bueno, ahora te toca a vos explicarlo, porque sos el que en mejor situación está para hacerlo. Bueno, esta es un poquito la discusión más interesante que hay alrededor de este artículo 19, que establece algunos supuestos para no formular denuncia. La regularización espontánea. Si el contribuyente regularizó algo que en su momento evadió, pero lo hizo antes de que le toque la puerta, le manda una carta al fisco, lo llame por teléfono, antes de lo hace en forma espontánea, hay que ver qué se define como espontánea. Antes había cláusulas de bloqueo, digamos, más explícitas, pero bueno, si regulariza espontáneamente, no procederá a la denuncia penal. Si proviene el ajuste de presunciones exclusivamente, no procederá a la denuncia penal. Si proviene de discrepancias, meramente discrepancias administrativas, técnicas, etcétera, etcétera, no hay denuncia penal. Y el otro supuesto, si el contribuyente, cuando presenta la declaración jurada, o antes, no después, por esto de que la foto se saca al momento consumativo, le dice al fisco, ojo, porque en esta declaración jurada yo interpreté tal cosa. Yo interpreté que estos ingresos no son de Formosa, son de Misiones, y no porque tenga una alícuota menor, sino porque el vínculo territorial es tal. No importa, el criterio que sea, que implicó una minoración del impuesto, si está explicitado por el contribuyente, no debe ser valorado como un ardid en el ámbito delictual, en el ámbito del delito de evasión. ¿Por qué? Porque lo explicitó, porque no hay ardid, porque no hay engaño. Puede haber una declaración jurada insuficiente o cuestionable o impugnable, pero el contribuyente hizo aflorar esos fundamentos, no los escondió. No hay, reitero, ardid o engaño. Bueno, estos son los 4 supuestos del artículo 19
para no formular la denuncia penal. Ahora vamos al tema más lindo, al más interesante. Lo digo para engancharlo nada más, quedan 20 minutos, no 20, no 40 minutos. Así que si no le ponemos épica, no llegamos, es viernes, es tarde, así que... Pero bueno, nada, vamos a trabajar un poquito sobre el artículo 16, este que venimos charlando, que por algún motivo el legislador cada vez que toca la ley penal tributaria lo reforma. ¿Qué es este artículo 16? Esto que charlábamos hace un ratito. Hoy, ¿cómo está definido? En dos supuestos. Si el contribuyente cumple con la obligación tributaria evadida, en los supuestos de los artículos 1, 2, 3 y 6, si no me equivoco, las evasiones impositivas, simple y agravada, las evasiones previsionales, simple y agravadas, y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales del artículo 3. En esos 5 delitos solamente, si el contribuyente cumple con sus obligaciones antes de que lo denuncien, no lo denuncian. El contribuyente por única vez puede pedirle al fisco: loco, no me denuncies, tengo una bala de plata, me porté mal una vez, entiendo el riesgo al que asumí, pero no me denuncies, aprovecho mi bala de plata por única vez. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? Tiene que regularizar en forma incondicional y total las obligaciones tributarias incumplidas, evadidas, etcétera, etcétera. Si no usa esa bala de plata, porque ya la usó o porque se la quiere guardar para otro momento un poquito más complicado, por la situación que sea, si ya en el marco de una denuncia penal, de un proceso penal, el contribuyente puede, dentro de los 30 días de que es citado indagatoria o de otro modo procesal, es notificado fehacientemente de la imputación por delitos tributarios dentro de este ámbito objetivo que mencionaba, los artículos 1, 2, 3, 5 y 6, si no me equivoco, que son las evasiones simples, agravadas y el tercero, tiene 30 días para hacer lo mismo, para cumplir. Pero las veces que sean, me denuncian este año por ingresos brutos 2024, voy, me llaman a indagatoria, sí, ya sé, ahora tengo 30 días, pago todo, se terminó la causa penal. El año que viene me vuelven a denunciar, pago todo, no todo, más un 50%. Capital, accesorios, más un 50%. Esto dice la norma desde este año, la última modificación. Le agregaron un sobrepago. Antes de esto, teníamos una norma que daba lo mismo, si era en la etapa prejudicial o en la etapa procesal penal. Y me permitía por única vez cancelar, regularizar capital y accesorios sin sobrepago, pero una sola vez en la etapa que sea, y también extinguir la acción penal. Antes de esto, entre el 2012 y el 2017, teníamos una norma que decía solo si es espontánea la regularización. Si el contribuyente, y ahí la norma establecía 3 causales de bloqueo, antes de la inspección iniciada, o antes de una observación, o antes de una denuncia, el contribuyente regularizaba espontáneamente. ¿Qué significa esto? Que de sus entrañas nacía la necesidad de regularizar sus obligaciones tributarias, sino porque tenía una cartita o 20 gendarmes en la puerta. Bueno, en ese caso quedaba extinguida la responsabilidad penal a través de una figura, de una excusa absolutoria. Antes de eso, en las 24.769, teníamos algo parecido a lo que teníamos no ahora, sino en la versión anterior. Una causa de extinción de la acción penal para los contribuyentes solamente en los casos de delitos de evasiones simples. Solamente la evasión simple, por única vez, el contribuyente cancelaba y extinguía la acción penal, sea que lo hiciera en sede administrativa, que no estaba prevista, o después judicialmente cuando se lo denunciaba, decía, yo ya regularicé por única vez, y si el caso era solamente de las evasiones simples. ¿Vieron todas las figuras? Es muy interesante lo poquito que nos explicaron por qué todos estos cambios. Es súper importante a quién le damos premios en el ámbito penal, porque es algo que evidentemente
queremos incentivar, queremos fomentar. Entonces, ¿por qué salimos del esquema de la regularización espontánea que teníamos entre 2012 y 2017? No nos explicaron mucho en la exposición de motivos ni en el debate parlamentario. ¿Por qué ahora lo tenemos abierto en dos, única vez en sede administrativa, múltiples veces en el ámbito judicial y con un sobrepago del 50%? Tampoco nos explicaron demasiado. Pero acá me parece que lo más importante, dado que probablemente vuelva a cambiar este modelo, lo más importante es pensar un poquito en este tipo de figuras, que otorgan premios, beneficios en el ámbito penal, en el campo de los delitos tributarios. Y ahí hay una discusión bastante interesante que nos hace volver un poquito al principio de esta charla. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el derecho penal es traído a resolver este problemita? Bueno, entre otros motivos, porque es bastante eficiente para resolver conflictos, porque tiene una buena caja de herramientas, entre ellas un mensaje bastante claro, bastante contundente: no matarás. Pero dijimos que ya se le complica un poquito al derecho penal el campo de los delitos económicos, de los delitos complejos, porque la norma no es tan clara. El mensaje en Argentina, en España, en Italia, no es tan claro, no es tan fácil de entender en el ámbito de las normas primarias penales tributarias. Pagarás tus impuestos en legal tiempo y forma. Ahí, bueno, reitero, no es algo tan fácil de comprender como aquellos del derecho penal nuclear. Y acá se abre un campo de discusión bastante interesante que cuestiona justamente el otorgamiento de este tipo de beneficios en el ámbito penal, por lo menos desde tres lógicas. Una es esta, desde la lógica político-criminal. Vos estás trayendo al derecho penal a resolver un conflicto que es bastante difícil, con una herramienta un poquito desgastada, porque la norma penal no es tan clara, no es tan certera como en otros ámbitos de la criminalidad, y encima le ponés condicionales a lo que tiene que cumplir el contribuyente. Entonces esta norma te dice: pagarás tus impuestos en legal tiempo y forma, o lo harás antes que te denuncien penalmente, o después de 30 días de la indagatoria pagando el 50% más, o en algún blanqueo moratoria que aparezca de regalo en el camino. Bueno, la norma penal dejó de ser una norma penal. Bueno, es un poco una joda, en definitiva. Y esto es lo que se cuestiona al régimen penal tributario, que siempre hay puertas de salida. Siempre hay puertas de salida, y en el derecho penal justamente lo que se pierde es aquel motivo que legitima la intervención del derecho penal, que es la calidad de algunas herramientas que, de nuevo, se pierden eficacia, pierden eficiencia. Entonces, un primer cuestionamiento a este tipo de figura, que les aclaro por si no lo hice antes, están en todos los países, Alemania, Italia, España, todos tienen una figura de alguna de las características parecidas a todas las que les conté recién que tuvimos o que tenemos en Argentina. En todos estos países, bueno, aparecen discusiones sobre, bueno, ¿tiene sentido político-criminal? Bueno, primer debate que creo que es interesante atender. El segundo es un poquito más serio, un poquito más difícil, y es el que plantea objeciones ya no político-criminales. Plantea objeciones jurídicas, constitucionales. Plantea sus objeciones a la constitucionalidad de este tipo de normas. ¿Cómo va a ser constitucional una figura que, frente a dos personas que cometieron el mismo delito el mismo día, el día de mañana, frente a la amenaza penal, uno tiene la posibilidad de comprar la puerta de salida y otro no tiene la posibilidad de pagar la puerta de salida? ¿Cómo va a ser constitucional eso? ¿Cómo va a ser constitucional? Puertas adentro del derecho penal tributario y también puertas afuera. ¿Por qué el derecho penal tributario le ofrece la oportunidad de conseguir una puerta de salida después de haber consumado el delito, cuando en otros ámbitos de la criminalidad la única forma de conseguir eso es desistiendo antes de cometer el delito? La tentativa desistida. Si yo voy a cometer un delito, un homicidio,
La única forma que tengo de zafar, después, bueno, nada, después hay otras figuras que no tienen nada que ver con este análisis, pero es el desistimiento voluntario de esa tentativa. Si yo ya cometí el delito, lo cometí. Bueno, en el ámbito de los delitos tributarios también se planteaba esta discusión, o se plantea esta discusión. ¿Cuán propio o cuán acorde al principio de justicia material es una figura que, bueno, que desiguala tanto frente al sistema penal? Entonces, objeciones en términos político-criminales, objeciones en términos jurídico-constitucional. Hubo fallos en los 80, los tribunales, varios tribunales alemanes declararon inconstitucionales este tipo de figuras. Dijeron, no es constitucional, no le doy el sobreseimiento a un contribuyente aunque pagó en totalidad de la deuda porque esa figura es inconstitucional. Bueno, cosas que no suelen suceder porque en general la interpretación en el ámbito penal pro hominis plantea que, bueno, toda aquella norma que amplíe el campo de libertad no puede ser considerada inconstitucional. Entonces hay como otro camino. Pero bueno, en los años 80 en Alemania ocurrieron algunos fallos que después fueron desestimados por el máximo tribunal en ese país, diciendo algo así como que las soluciones de conflictos, las soluciones alternativas de los conflictos son un camino que se viene explorando en distintos campos del derecho. En el ámbito laboral, las mediaciones, las conciliaciones, la reparación integral en el proceso penal, la probation. Vamos a encontrar un montón de dispositivos que apuntan a ofrecer soluciones alternativas al transcurso del proceso penal hasta la sentencia. El proceso, en cualquier ámbito, civil, penal, comercial, laboral, tributario, las conciliaciones en el ámbito tributario, que están en la 11.683, más allá que no hubo ningún caso hasta ahora. Empiezan a decir, che, es importante que existan otras soluciones, porque muchas veces una solución alternativa puede ser mejor que la solución normal del proceso, que es llegar a la sentencia. Y es cierto eso, puede ser que existan soluciones alternativas que sean mejores para todos, para la sociedad, que sean mejores incluso para la víctima. Y también puede ser que el ámbito penal tributario, como decían estos fallos que rechazaron las inconstitucionalidades de las instancias anteriores en Alemania, que el ámbito tributario sea un campo bastante fértil para explorar soluciones alternativas. Porque en el ámbito tributario, un contribuyente que desanda sus pasos, que repara el perjuicio, que retorna su camino hacia la honradez fiscal, vamos a decirle, bueno, probablemente sea un caso en el cual no sea necesario terminar el proceso y hacerle cumplir una sentencia condenatoria. Probablemente el bien jurídico ya esté en algún modo reparado, probablemente este contribuyente, no digamos resocializado, pero haya aprendido el escarmiento. Entonces plantea, no son inconstitucionales de por sí, estas fórmulas, estos dispositivos pueden explorarse. A lo que agrego, habría que analizar, así como hablábamos hace un ratito, en las presunciones, que no todas son iguales, que no todas son igual de verosímiles, no todas estas figuras necesariamente son inconstitucionales o al revés, o no necesariamente pasan el filtro constitucional. ¿Y a qué me refiero? A que este tipo de figuras es importante que no resulten una caja de recaudación dentro de un proceso penal, que el mismo Estado que tiene la potestad sancionatoria y la potestad tributaria no confunda esas dos potestades amenazando con el cumplimiento de una pena privativa de la libertad para cobrar una deuda, cuando tiene bastantes facultades dentro de las leyes correspondientes para seguir ese camino. Entonces, por razones político-criminales, por razones jurídico-constitucionales, por razones morales o filosóficas, llamémosle, estas figuras tienen que tratarse con mucho cuidado, creo yo. Y cuando hablo de que tienen que tratarse con mucho cuidado, hablo de un simple fundamento. Estas figuras tienen que tener fundamento político-criminal y no un fundamento recaudatorio. Estas figuras uno las lee y ya puede ver, a veces no tan fácil, pero muchas veces bastante fácilmente qué fundamento tienen estas figuras. Si son figuras para cobrar o son figuras, de nuevo, para buscar soluciones alternativas a un conflicto donde el proceso penal no necesariamente es la mejor solución. Y si recorremos todas las figuras que tuvimos en nuestro país, vamos a encontrar la que mencionábamos, la inicial, la de la
24.769, que estaba prevista solamente para un grupo de delitos y de sujetos. El evasón simple, no reincidente. El pequeño evasor no reincidente. No estaba previsto para las grandes evasiones, las evasiones agravadas por el monto. Estaba previsto para las evasiones simples. Y por una sola vez, el pequeño evasor o el mediano evasor no reincidente. Es un sector al cual parece interesante. Podemos no coincidir con la decisión política, pero sí podemos coincidir que no tiene fundamento recaudatorio esa figura, porque si no, incorporaría, como ahora, a las evasiones más agravadas, las evasiones más grandes. El otro elemento es la cantidad de veces. Una sola vez. Rosenbuch lo mencionaba hace un rato, hablaba de el honesto evasor, le decía, el pequeño evasor no reincidente, aquel que, bueno, que a veces hace un poquito de una pequeña trampa para cerrar los balances, una forma simpática de tratar de graficar a este grupo, pero en definitiva, de nuevo, creo que en la figura original del artículo 16 encontramos claros fundamentos político-criminales con los cuales podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Pero una figura como la de ahora, que dice, las veces que sean, pagás y salís, ahí sí que no veo ningún fundamento político criminal. Y si encima le agregamos que te pide un 50% más de la obligación tributaria y sus accesorios, bueno, no tenemos demasiadas dudas para decir, bueno, esta norma es una norma que instala una caja recaudadora dentro del proceso penal y usa el proceso penal para eso, para como en el ámbito nacional como un inciso más del artículo 35. La Administración Tributaria podrá clausurar preventivamente, podrá citar al contribuyente, bueno, podrá utilizar el proceso penal para cobrar los impuestos. Este cambio es de hace pocos meses y creo que no es un buen cambio. Creo que va en contra, digamos, de largos años de elaboraciones para tratar de establecer una teoría o un sustento teórico atrás de este tipo de figuras, que no se pueda hacer cualquier cosa en el artículo 16, sino que haya ciertos márgenes constitucionales, político-criminales y éticos también en cuanto a la utilización de determinadas potestades por parte del Estado. Tenemos un montón. Disculpame, ¿cuáles eran los delitos que eran pasibles de esta situación? Los artículos 1, 2, 3, las evasiones impositiva simple, o tributaria, dice en realidad el título, evasión tributaria simple, que es el 1, evasión tributaria agravada, que es el 2 con todos sus incisos, el artículo 3, que es el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, el 5 y el 6, que son las evasiones previsionales, simples y agravadas. Ejemplo, por ejemplo, la apócrifa, presentar facturas apócrifas o simular exportaciones, ¿cómo lo tomarías? Las facturas apócrifas es un caso de evasión en todos los supuestos. En el caso de ingresos brutos entiendo que impacta en los coeficientes, etcétera. Así que claramente es un caso que puede ser del artículo 1 o del artículo 2. En el caso de facturas apócrifas, tenemos un supuesto particular con el mismo monto mínimo del artículo 1, que cuando la utilización de facturas apócrifas es el medio comisivo, agrava la pena y la lleva a los montos que hablábamos un ratito, 3 años y 6 meses, a 9 años. ¿Y la simulación de exportaciones, por ejemplo? Simulación de exportaciones, ¿cómo se utilizaría para disimular ventas en el mercado interno y transformarlas en... Exacto. En esto, sin carga tributaria. Exacto. También es un caso de evasión. La simulación, la falsedad, cualquiera de esas fórmulas son las manifestaciones que tiene el ardido engaño. La simulación, que sería este caso, o incluso la falsedad a través de la cual se la documenta, son casos típicos de evasión.
Para terminar, agrego una modificación también de la ley de inocencia fiscal, que frente a un debate que venía sucediendo en nuestros tribunales sobre una figura que está en el Código Penal. Ustedes saben que la parte general del Código Penal se aplica a la parte especial del Código Penal y a todas las leyes penales especiales. Entonces, hay una parte general que habla de la tentativa, de la autoría, la prescripción, etcétera, que se aplican a todos los delitos de la parte especial y también a las leyes penales especiales como es la ley penal tributaria. Dentro de esa parte general hay un artículo que es el 59 con las causas de extinción de la acción penal. Y en el inciso 6 hay una fórmula compositiva o de justicia restaurativa o fórmula alternativa de resolución de conflictos, como hablábamos de recién, que habla de la reparación integral del daño, la conciliación con la víctima. Si alguien concilia con la víctima o repara el daño causado, puede conseguir la extinción de la acción penal. Se venía planteando en muchos casos que como el artículo 16 está previsto solo para las evasiones, como dijimos recién, muchos casos de agentes de retención-percepción que decían, che, yo ya devolví la plata de la que me había apropiado, artículo 59.6, que como está en la parte general, se aplica a la ley penal tributaria. No se puede aplicar a los delitos de evasión, que ya están en el artículo 16, pero del resto no dice nada. Y ahí están los artículos 4 y 7, las apropiaciones indebidas de tributos y de aportes de la seguridad social. La jurisprudencia mayoritaria venía rechazando, no unánime, pero sí mayoritaria, venía rechazando los pedidos, diciendo la parte general se aplica salvo cláusulas especiales. Y el artículo 16 es una cláusula especial. No permite que importar el artículo 59 porque la forma de extinguir la acción penal tributaria ya está contemplada con ciertos requisitos. Sería sistemático que para todo el resto de los requisitos, todo el resto de los delitos, venga el artículo 59 sin más. Entonces planteaban que una suerte de principio de especialidad correspondía rechazar ese tipo de planteos. En contra, lo que se decía es, pero escúchame, la probation, la suspensión de juicio prueba, dice expresamente, esta figura no se aplica a delitos tributarios y contrabando. Entonces, si el legislador hubiera querido que no se aplique, hubiera dicho lo mismo. Bueno, dos argumentos bastante fuertes, lo que demuestra una muy mala técnica legislativa, porque casi podemos decir que los dos tenían razón. ¿Sí? ¿Quién tiene más razón? Podemos tratar de discutir, pero en normas que definen la libertad ambulatoria, que pueden definir la libertad ambulatoria de la persona, es bastante grave que tengamos dos argumentos tan fuertes para sostener una cosa o la otra. Bueno, lo que parecía solucionarse en el proyecto de ley que entró al Congreso, a través de una fórmula parecida a la de la suspensión del juicio prueba, esto es un bloqueo para delitos tributarios y contrabando, terminó complicando un poquito más la cosa. El 59.6 terminó con un complemento, con un artículo que dice que el 59.6 no se aplica a los delitos del artículo 16 de la ley penal tributaria. Es decir, que no se aplica a aquellos que tienen esta fórmula de una sola vez en la etapa administrativa, de 50% más en la etapa judicial, sin importar la cantidad de veces. Pero ¿qué pasa con las apropiaciones? Sí. Te puedo cortar porque justo mi pregunta iba a ser anterior a lo que vos me estabas planteando. El 16 no hace mención a los agentes de recaudación, que entiendo por lo que estarías explicando, por el principio de inocencia fiscal, el 59 entrarían los del artículo 4, que no están enunciados en el artículo 16. Sí, exacto. Es lo que estoy diciendo. Es lo que claro, estoy porque diciendo. justo era anterior a lo que empezaste perfecto. a hablar y había levantado la mano y no te había consultado. Y mi pregunta iba desde el punto de vista de la responsabilidad del sujeto que tiene que denunciar, que en este caso supuestamente, pongámosle, un funcionario. Un agente de recaudación hace la declaración jurada, no deposita los ingresos, hago el acto previo de intimación y me lo paga ese mismo día. Yo me podría encuadrar en decir, bueno, no lo denuncio a este hombre porque el artículo 59, inciso 6... No, el 59.6 como causa de extinción de la acción penal
es una herramienta que tiene el juez para... es del juez. Es del juez, pero con ese caso que vos me contás, ya ha tenido interpretación el caso del agente de retención o percepción, que al día 30, no sé qué plazo, porque hay algunos códigos tributarios que toquetearon los plazos. Creo al día 30, vamos a suponer que usamos... Pero yo lo puedo intimar antes si quiero. No importa, si es antes de los 30 días no hay delito. Si lo hace al día 31, también hay alguna jurisprudencia que dice por un día, por 2 días, por 3 días. Bueno, ha encontrado soluciones a través de la teoría del error o la teoría de la insignificancia. Dice, eso sí te permitiría no denunciarlo en una... estableciendo algunos criterios generales. Eso es lo que yo... Claro, porque también sí. Te lo engancho con el tema de la inmediatez. ¿Cuánto es inmediato? ¿Al otro día de que...? Bueno, pero por eso la ley dice 30 días corridos, ya es suficiente. En mi opinión, lo que el legislador intentó es, tu obligación vencía el 15, pero tuviste 30 días. Además de esos 30 días, yo no voy a interpretar como denunciante cuántos días más necesitas. Después será el Poder Judicial el que establezca una jurisprudencia al respecto. Pero lo menciono porque eso que vos decís, por la vía del 59.6, en mi opinión, no tiene forma de evitar la denuncia. Si hay algún antecedente donde en una época intervenía la Procuración del Tesoro de la Nación en el ámbito nacional y hubo algún caso de 5 días, 7 días, hay dictámenes de la Procuración donde dijo no hay que denunciar estos casos porque es muy... En ese momento el plazo eran 10 días hábiles administrativos, no 30 días corridos. Entonces, bueno, el plazo es muy pequeño, es muy leve. Yo creo que ahora lo que hizo el legislador es generalizar y dar esos 30 días como de pase entre el incumplimiento tributario y el delito tributario. Y se cumplen los 30 días corridos y bueno, habrá que ir a defenderse a la causa penal. Es lo que me parece, como sea, compartiendo o no esta opinión, creo que es importante desde las administraciones tributarias que esto no se resuelva caso a caso. Yo como funcionario de administraciones tributarias de muchos años, siempre estos casos tomarlos dentro de criterios generales, por los riesgos que tiene el funcionario ante la no denuncia. Claro, exacto. Porque ustedes todavía en general no tienen instrucciones internas, en general no han pautado este tipo de cosas. No me corresponde tampoco, pero es un poco de deducción y de lo que venimos leyendo y iba mirando la norma. Y lo que voy a decir, es un parámetro general. Suponete que yo lo intimo y a los 5 días me paga y digo, bueno, a este no lo voy a denunciar porque me pagó los 5 días. Y capaz que esa misma persona después ocurre exactamente lo mismo y lo denuncio y me puede alegar que en el caso anterior no lo denuncié, pero en este sí. ¿Yo lo tendría que denunciar igual? En el caso que mencionabas... En el caso que te mencionaba, que lo intimé y me pagó. Después de los 30 días. Después de los 30 días. Sí, si soy vos, no tengo dudas. No, por eso, a eso es lo que voy, sí. Sí, no tengo ninguna duda. El delito está consumado al día 30 y que haya pagado, en todo caso, será algo que meritúe el juez, porque hay otros temas importantes que, así como el artículo 16 dice capital, accesorios, más un 50%, el artículo 59.6 dice reparación integral. Exacto. Lo que quería mencionar antes de terminar... Yo te estoy hablando por ahí de agentes, porque el 16 es claro respecto de todo eso. Y el 59 dice integral, y lo que está interpretando es muy reciente la norma, pero ya tenemos jurisprudencia que dice no alcanza con capital y accesorios. Capital y accesorios repara la parte patrimonial, el erario público. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un ratito? La parte exclusivamente patrimonial, pero acá hay algo más dentro del bien jurídico tutelado. ¿Y ese algo más cómo se repara? Bueno, hay algún fallo muy reciente de esta semana que aceptó que además de capital y accesorios, de un agente de retención estoy hablando, bien, se le done un X% más a entidades de bien público para, digamos, para darle integralidad a esa reparación. En otro caso, que salió en los diarios, el caso AFA, se rechazó el pedido de reparación integral por un agente de retención diciendo
por el pago de capital más intereses no se repara porque, bueno, esa plata estuvo generando rendimientos y todavía no está definido en ese caso si le van a pedir un X más o no le... Entonces, eso es un parámetro que va a definir la justicia, no es un ámbito de decisión de las administraciones tributarias. Bien, perfecto. Bueno, creo que suficiente para un viernes antes de la feria. ¿Es la última clase que tienen del curso? Bueno, se ganaron estos 10 minutos de premio. No sé si la parte administrativa y eso, calculo que está todo bastante conducido ahí por Luciano, por Carlos, así que de eso me voy a excusar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo sí me comprometo a darles material sobre los temas que estuvimos viendo durante la charla de hoy, para quienes quieran profundizar un poco o quieran dedicar su trabajo final. Creo que tienen algo así para aprobar el curso. Si tienen alguna duda o no sé, nada, alguna necesidad de material extra, yo les estoy escribiendo en el chat mi correo electrónico y con toda confianza me pueden escribir. Ahí va. Ahí está. Y bueno, nada, un placer enorme. Así que buenas vacaciones y muchísimas gracias por la atención. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos vemos. A ustedes. Gracias.